Vamos con Reina Aide. Te quedaste hasta el final. Sí, pues ya creí que me iba a dejar afuera, presidente. Buenos días. Gracias por darme la palabra antes de… Y bueno, usted mencionaba en su informe sobre que estaba atendiendo el tema de medio ambiente, a pesar de ambientalistas o falsos ambientalistas, algo así comentaba. Y ahora con lo que se dio en Semarnat y estos cambios que se están registrando, que llega un nuevo perfil a Semarnat, aquí ahí quedan muchos pendientes. La pregunta concreta, presidente, es ¿qué datos tiene usted de que al inicio de su administración se hablaba, señor Víctor Toledo hablaba de 560 conflictos medioambientales? Entonces, ahorita, ¿qué resultado? Ya han pasado 2 años, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo ve? ¿En qué se ha avanzado en esto? Y una pregunta muy concreta, ¿por qué no se respeta la ley simplemente, las leyes ambientales? ¿Por qué no se hace la manifestación de impacto ambiental? Supongo que usted conoce que es un documento muy importante en cada obra que se hace, sobre todo si son megaproyectos. Entonces, ¿por qué simplemente no se respeta esta ley? ¿Por qué no se ha acabado de limpiar? Ya usted explicaba también que hay conflictos internos, que hay quienes defienden el medio ambiente y hay también quienes están tratando de proteger los intereses de empresarios y de estos grandes megaproyectos, pero si me puede responder esto. Ayer también la secretaria de Economía ya daba también cómo iba a estar la operatividad de las minas y cómo dice ella que van a seguir, incluso habla de una mesa de seguridad con las empresas mineras, que es uno de los principales problemas que se tienen en algunos municipios o estados. Entonces, primero eso, ¿qué es? ¿Cómo va lo de los 560? ¿Cómo va caminando eso? Y que se respete, ¿por qué no se respeta la ley? ¿O por qué es tan difícil respetarla? Pues se respeta la ley, nosotros no la violamos, tan es así que los primeros en cumplir con la norma de que exista una resolución sobre el impacto ambiental somos nosotros. En el caso del aeropuerto, en el caso del Tren Maya, en el caso de la refinería, en el caso del tren del Istmo, tenemos que cumplir con la ley y tenemos que esperar a que nos den la resolución sobre el impacto ambiental y las recomendaciones, y estamos cumpliendo. Y no permitimos que en ningún caso se viole. Si nosotros estamos cumpliendo, dando el ejemplo, pues todos tenemos que actuar de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la cervecera, no había impacto ambiental y por eso también se sometió a consulta. Pero no está cerrado usted a que se haga este documento. Es muy importante porque ahí se explica todo y ahí se obliga a las empresas en todos los a casos, remediar los daños que causan. No se puede construir nada si no se cumple con la ley, con las investigaciones, la revisión de la Secretaría del Medio Ambiente sobre impacto ambiental. En ningún caso se puede permitir. Pero en Hermosillo hay un caso, presidente, y bueno, incluso en el caso del Tren Maya también mencionan que hay, pues que no hay una debida manifestación de impacto ambiental. Y en el caso de Hermosillo se hizo, la Semarnat le autorizó a la alcaldesa una obra donde la eximió de presentar la manifestación de impacto ambiental en el municipio, en el poblado de Bahía de Quino. Y ahorita tienen problemas con una obra que incluso ella los ha amenazado con la fuerza pública para si no dejan que se haga la obra. Habría que ver de qué se trata, pero en todos los casos se tiene que respetar la ley.
Y en el caso del Tren Maya estamos cumpliendo, a pesar de que las llamadas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero del extranjero para oponerse al Tren Maya, pseudoambientalistas, están constantemente promoviendo amparos. Lo que pasó con el aeropuerto de Santa Lucía. No iniciamos trabajos en Santa Lucía hasta que el Poder Judicial no resolvió todos los amparos, como 40, hasta un exministro conservador de la Corte estaba en ese grupo, que son estos que se denominan México por la corrupción, ¿o cómo es? Mexicanos a favor de la corrupción, sí. Presidente, de Claudia pero, X González. Presidente, pero ahí nada más le di un dato. Pero ese mexicanos a favor de la corrupción, porque ni modo que les voy a decir que en contra de la corrupción, o sea, que engañen a otros. Es como cuando hicieron, ¿se acuerdan? El pacto por México. ¿Se acuerdan del pacto por México? Sí, hay de organizaciones a organizaciones. Y yo dije, pero también, pacto contra México. presidente, sí y hay. No me equivoqué, espérate. Bueno, no me equivoqué. Pacto contra México, pues fue toda la entrega de sobornos para votar a favor de la llamada reforma energética, maiciaron a diestra y siniestra y le llamaban Pacto por México. Y hagan el análisis en lo que pararon todas esas reformas llamadas estructurales, pues fueron acciones contra México. Y lo mismo esto a favor de la corrupción, ¿cómo les voy a decir que están en contra? Si esa asociación era la que promovía la privatización de la educación, esa asociación de Claudia X González. Eso sí. Tenían carteles en el periférico, esos electrónicos, donde cambiaban por minuto para poner ahí los días sin clases, los minutos sin clases en Oaxaca, por los maestros irresponsables y maleantes de la CENTE. Sí. Esa organización promovió el que acusaran a un maestro dirigente de lavado de dinero, que lo llevaban a una cárcel de alta seguridad. Esa asociación, con periódicos como el Reforma, una vez le sacaron a este maestro que le gustaba escuchar mucho el sonido de los hielos, insinuando de que le gustaban las bebidas alcohólicas. En ese periódico, este maestro, que en paz descanse, que lo tuvieron injustamente preso. Entonces, ¿cómo les voy a decir que están en contra de la corrupción? Hablando en plata. Pero hay de organización, nada más hay una pequeña acotación, presidente, hay de organizaciones a organizaciones, y en el caso de las que mencionaba usted, en el caso de SEMDA, por ejemplo, a mí personalmente me consta cómo trabajaron ellos en Baja California Sur, cuando el presidente Felipe Calderón autorizó las
estas concesiones que usted hablaba ayer, antier, y cómo trabajaron ellos para que no se instalara la mina Los Cardones y que a usted le tocó finalmente acabar con este problema ahora el año pasado, en 2019, en junio. Entonces ellos, si no hubiera sido por los amparos que ellos interpusieron a lo largo desde el 2000 a la fecha, o sea, esa mina sería una realidad. Primero fue Paredones Amarillos, después fue Los Cardones, y esa mina que de Salinas Pliego, por cierto, sería una realidad. No hubiera llegado, no hubiera usted alcanzado a llegar a este sexenio para que usted definitivamente la cancelara y ya se hiciera reserva natural, se devolviera a la Sierra de la Laguna este territorio. Entonces, ellos también están enfrentando a la mina submarina que se está queriendo instalar en Comondú. Entonces, hay de organizaciones a organizaciones. En Sonora también tenemos una mala experiencia con organización civil, pero no, claro que sí. no eche todas en saco roto y escúchelas porque de verdad… Hay excepciones, pero hay mucho farsante y ya es tiempo de quitar máscaras, porque se dedicaban a engañar. Eso se dio mucho en los últimos tiempos. Se quedaban callados cuando eran proyectos como el aeropuerto de Texcoco. ¿Dónde estaba esta organización que promovió 40 amparos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía? ¿Dónde estaban? ¿Cuántos amparos promovieron cuando estaba el proyecto de acabar con el lago de Texcoco? Pero como era un negocio de los de arriba, incluso de sus patrocinadores, silencio cómplice. Entonces, nada de el doble discurso, de la doble moral. Así es. Nada de hipocresía. Y sí, tienes razón, hay ambientalistas auténticos, sinceros, que merecen todo nuestro respeto. No quiero generalizar, no, ese es el propósito, pero sí, muchos de los que nunca denunciaron atrocidades que se cometían, es como los defensores de derechos humanos, que no luchaban cuando se ajusticiaba, cuando había masacres, cuando imperaba el mátalos en caliente, y ahora son tenaces defensores de los derechos humanos. Entonces está bien, porque nosotros no tenemos nada que ocultar y tenemos que actuar con absoluta transparencia, pero también al mismo tiempo, ¿sí?, ir aclarando las cosas. Periodistas, intelectuales orgánicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, nada más en el nombre, organizaciones no gubernamentales, y resulta que recibían apoyos del gobierno, que ese es también parte del enojo. Entonces, vamos a que las cosas verdaderamente cambien, que haya transparencia y que no se confunda. Nosotros no censuramos y no hay represión, y somos libres y tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero ya también basta de tanta farsa. ¿Cómo dejó Toledo lo de los 560 Bien, proyectos? miren, podría yo resumir que lo de ayer, conflictos, digo. el relevo, es continuidad con cambio. O sea, ¿por qué? Porque continúa la misma política. María Luisa Albores
además de ser una mujer con principios, una profesional, es ambientalista. Sí. Es del mismo equipo de Toledo, de Víctor Manuel Toledo. Yo los conocí juntos en Puebla, Coetzalan, Puebla, una cooperativa. Ahí han hecho cosas importantísimas de defensa del medio ambiente, precisamente en defensa de la tierra y en contra de estos proyectos como el de las minas, otros proyectos contaminantes. Ahí los conocí en esa lucha. Entonces, María Luisa Albores va a actuar con la misma rectitud de Víctor Manuel Toledo. También ayer tuve oportunidad de preguntarle a Víctor Manuel sobre su opinión de la Procuradora del Medio Ambiente y me dio muy buena opinión. ¿Y saben por qué le pedí opinión de ella? Porque la secretaria de Gobernación me estaba proponiendo a esta abogada para ocupar una posición, un cargo en un organismo para combatir la corrupción. Y le pregunté si la consideraba honesta a la licenciada. Sí, como estoy hablándoles. Digo, ¿es honesta? Sí. Bueno, me lo planteó la licenciada Sánchez Cordero y le pregunté a Toledo ayer. Pero su opinión de ellos es, si está ahí y está haciendo bien su trabajo en la Procuraduría de Medio Ambiente, Profepa. ¿sí? No la mueva, no la proponga para otra cosa, déjela ahí. Entonces, todo esto por tu preocupación, ¿no?, legítima de que al salir Toledo pueda quedar al garete la Secretaría y ya no cuidar lo que debe de vigilarse, ¿no?, el que se respete el medio ambiente. Presidente, en eso de trabajar contra la minería sustentable, pues en estos 2 años, o sea, ¿y cómo podrá usted en su sexenio trabajar por una minería sustentable? Porque son años en que las mineras se han aprovechado de la ley, de los gobiernos, de los pueblos. Por eso hay esos 560 conflictos, muchos de ellos tienen que ver con tierras, con despojos, con invasiones, con compra, con división que han hecho estas empresas con los pueblos y hay gente que ha muerto, hay ambientalistas que han muerto asesinados por luchar con la gente. Ahora el 24 de agosto murió en Oaxaca un activista reconocido, Tomás Martínez, no sé si tiene usted conocimiento de eso también. Sí, estoy muy consciente de lo que está sucediendo y lo que hicieron. Ya lo expliqué en el informe. Yo creo que es muy ilustrativo el decir que en 30 años, de 1988 al 2018, en 30 años, 5 gobiernos entregaron concesiones por 120 millones de hectáreas del territorio nacional. Y 120 millones de hectáreas del territorio nacional es el 60% del territorio de México. Eso ya lo dice todo. 60% del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz. Porfirio Díaz entregó
como 35 millones con las compañías deslindadoras. Nada más para que tengan otro dato. Felipe Calderón en su sexenio entregó 26 millones de hectáreas. La mayor parte. 26 millones. A mineras, sobre todo extranjeras, canadienses. 26 millones. El general Cárdenas entregó a 1 millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas. Y el general Cárdenas es, entre otras cosas, reconocido por haber hecho justicia agraria. Y lo que entregó fueron 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas, claro. De 1934 a 1940 fue muchísimo. Pero en el sexenio solo de Calderón, 26 millones de hectáreas. Entonces, eso ya se terminó. Para los que dicen que ¿dónde están los cambios? No hemos entregado una sola concesión. Al contrario, se están recogiendo concesiones porque antes prácticamente no pagaban impuestos por mantener esas concesiones. Y ahora, como no se condonan impuestos, se están devolviendo, se están recuperando concesiones. Ayer dio ese dato la secretaria de Economía. Dice que de 21 millones de hectáreas ha bajado a 16 millones de hectáreas concesionadas. Sí, se están recuperando, en el país. porque ya no hay, porque primero se aumentó el derecho, no se pagaba prácticamente nada por hectárea. Aquí también, ya que estamos hablando del tema, también para que la gente sepa, cuando Salinas de Gortari, que se privatizó toda la actividad minera, además de entregar las concesiones para la explotación del subsuelo, se decidió quitar los impuestos por la extracción de minerales. No se pagaba ningún impuesto. Entonces, ya las empresas mineras que existen ya saben que son otros tiempos y son otras reglas. Saben también de que no vamos nosotros a revocar concesiones. Es decir, si ya tienen sus concesiones, se les va a respetar. No es que hay un decreto de nacionalización de las posesiones o de las minas. No, no hay expropiación, nacionalización de la minería, como se pudiera pensar. No, se queda. Ya no hay más concesiones, eso sí. Sí. Y si no pagan impuestos, tienen que devolver las concesiones. Presidente, ahorita que menciona lo de la revocación. Lo otro, que es muy importante, las explotaciones mineras se tienen que hacer con cuidado al medio ambiente. Y es también muy sencillo, es que exploten las minas como las explotan en Canadá. Sencillito. Así es. Porque allá, ¿sí?, tienen que cuidar el medio ambiente y porque aquí no. Y lo otro, que les están obligando a eso, presidente. sí, lo otro, sí,
se está hablando y ya hay mineras, incluso canadienses, que están haciendo programas especiales para que su actividad no afecte el medio ambiente. Y lo otro es el apoyo a las comunidades mineras, porque dejan destrozos, contaminación y pobreza. Enfermedades. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en eso. Y se puede, y nos importa desde luego la actividad minera, porque es empleo, es bienestar, siempre y cuando no se destruya el territorio. Presidente, nada más para agregarle a sus datos, Sonora, pues usted mencionaba que Sonora es de los estados con más concesiones y tiene un cuarto de Sonora está concesionado. Estas son, es una superficie, es como si 7 estados del centro del país estuvieran llenos de minas, que todo fuera mina. El Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, todos esos, Colima, todos esos municipios representan estados representan la cantidad de concesiones mineras que están en Sonora. Y allí agregarle ahorita que menciona lo de las revocaciones, es una petición que hizo o una advertencia, no sé, el senador Gómez Urrutia mencionaba que iban a exigir a Grupo México que exigirle al gobierno que se le revocara la concesión, porque no sé si usted sabe, presidente, pero el 24 de agosto también, justo cuando asesinan a Tomás Martínez en Oaxaca, que era defensor en el sur, en la sierra de Oaxaca, en Sonora muere Sergio Tolano. Usted conoce a Sergio Tolano. Murió en un accidente y Sergio hace un mes, en la última entrevista que nos dio, hablaba de que habían muerto 32 mineros esperando justicia con Grupo México y no llegaba. Bueno, ahora él se suma a esta lista de mineros que han muerto en Cananea que no vieron la justicia llegar. 13 años y la huelga sigue y no se ha podido. La pregunta concreta, presidente, es ¿por qué, si hay buena relación, usted mencionaba ayer antier que hay una buena relación con las mineras, ¿por qué no se ha podido concretar una mesa de diálogo o una solución con Grupo México? ¿Por qué el señor Larrea no se ha sentado a negociar? ¿Por qué? Ahí vamos en eso, mire, ya tenemos avances en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Tasco, es un conflicto también, Grupo México y el sindicato, ¿sí? Y lleva muchísimo tiempo esa huelga y ya hay una propuesta para buscar una solución, porque no quieren reconocer salarios caídos y continúa el problema. Es un sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia y por el otro lado Grupo México. Las relaciones ahí, como es sabido, no son buenas. Así es. Entonces, ahí nosotros estamos buscando la conciliación. La secretaria del Trabajo está atendiendo lo de Tasco. Luego está lo de la mina de Pasta de Concho, donde quedaron sepultados los trabajadores mineros. Ahí perdieron la vida 65 mineros y hicimos el compromiso de rescatar los cuerpos, sí, y entregar los cuerpos a sus familiares. Acabamos de tener una reunión con los familiares y vamos avanzando también. Ahí Grupo México ya devolvió la concesión de la mina, la puso a disposición del gobierno y esto nos va a ayudar a resolver el problema. Ya han participado expertos, vinieron expertos de otros países, agradecemos a otros países, gobiernos extranjeros que nos mandaron sus expertos para ver cómo sería la intervención en la mina para rescatar los cuerpos. Ya tenemos un estudio
geológico y ya tenemos el proyecto. Nada más queremos buscar con los familiares de las víctimas un acuerdo y procurar que haya un consenso. Pero ya quedamos de que nos vamos a reunir en 10 días más. Muy bien. O sea, quedamos en 15 días volver a reunirnos para tomar ya una decisión. Entonces, ahí vamos. Aquí Grupo México entregó la concesión. ¿Y Cananea? Se lo solicitamos. Nos queda Cananea pendiente y queda la revisión que está a cargo de la Procuraduría de Medio Ambiente del derrame Sí, son de dos. químicos en el río Sonora. Todo eso está pendiente. Y lo de la entrega de los recursos para el fideicomiso con el propósito de reparar los daños. Se está haciendo una investigación a fondo sobre esto. ¿Cuándo tendrían resultados de eso? Pues ya me están escuchando María Luisa Albores y la procuradora. Es para que se apliquen más que con prisa, sí, pero con profundidad, Ya son 6 años ahí. con elementos. Sí, yo estoy muy consciente de todo esto, lleva tiempo, pero yo creo que se van a arreglar todas estas controversias. Si no es ahora, va a ser difícil. Ahora tenemos, Exacto. les comentaba, pues buena relación con los empresarios mineros y también tenemos buena relación con los dirigentes mineros. Aunque entre ellos hay discrepancias, nosotros podemos sentarlos y hacerles propuestas y resolver en favor de los trabajadores y resolver en favor de los pueblos y resolver en favor del medio ambiente. Pero ¿cuál es el argumento del señor Larrea para no negociar o acordar algo? No, no hay argumentos, es que hay agravios, ¿sí?, como son conocidos. Entonces, yo considero que en los dos casos, a pesar de esas diferencias y agravios de un lado y de otro, hay quienes se sienten más agraviados, desde luego, cada quien, ¿sí?, pero ya conocen ustedes lo que sucedió, lo que pasó, y el gobierno anterior o los gobiernos anteriores indebidamente tomaron partido. Así es. Entonces, eso pues impide que se solucionen los problemas. Si el gobierno actúa con rectitud, ¿sí?, y le da la razón a quien la tiene, ¿sí?, si no es un gobierno faccioso, hay todas las posibilidades de llegar a acuerdos. Y yo creo que estamos en esas condiciones. Son favorables las circunstancias. Lo que sucede es que lleva algún tiempo y pues tengo que aceptar de que hay que estar empujando al elefante. Ya lo paramos porque estaba echado, pero es un cuerpo de avance lento. Ya va a caminar, ya tiene que, se le va a ir quitando la reuma, dirían en mi pueblo, se le va a ir quitando. Pero ahí vamos hacia adelante. Lo importante es seguir caminando. ¿Sí? ¿Alguna palabra por lo de Sergio Tolano, presidente? Que es muy lamentable. O sea, siempre estos asesinatos. Bueno, fue un accidente. No sabemos, no podemos adelantar nada, eso es la autoridad la que tiene que resolver. De todas maneras, es doloroso, ¿sí?, cuando pierde la vida cualquier persona y en este caso un dirigente social, un dirigente verdaderamente independiente, cívico. Ese es mi punto de vista. Y conozco casos. Es que yo anduve
abajo. Conozco los socavones, sí, de las minas, conozco la represión que se padecía y cómo se auspiciaba la represión desde el gobierno, ¿sí? Cómo obligaban a la gente. El caso de San Luis Potosí, lo de la mina de San Pedro, sí, el Cerro de San Pedro. Ahí perdió la vida el presidente municipal. Y bueno, unas cosas gravísimas y tristes que pasaron por una mina de oro que destruyó el poblado, destruyó el cerro, que es el símbolo que está en el escudo de San Luis Potosí, porque había protección de las autoridades y hacían lo que querían. Imagínense destruir el cerro, que es el emblema de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo de San Luis Potosí, y corromper y reprimir para sacar oro, para explotar sin ninguna norma una mina. Eso ya se terminó y vamos a seguir procurando que se respete el medio ambiente y que se garantice el derecho a la protesta, y a la libre manifestación de las ideas, que haya libertades en el país. Bueno. Gracias.